Siddhartha, por Hermann Hesse. Capítulo 1. El hijo del Brahman. A la orilla del río y junto a las barcas, a la sombra del bosque de sauces y el huerto de higueras, creció Siddhartha, el hermoso hijo del Brahman. El joven halcón, en compañía de Govinda, amigo suyo y también hijo de un Brahman. El sol, a la orilla del río, fue bronceando sus claras espaldas durante el baño, las abluciones sagradas y los sacrificios religiosos. La sombra se fue infiltrando en sus negros ojos bajo el bosquecillo de mangos, en el curso de sus juegos infantiles, al escuchar el canto de su madre, durante los sacrificios religiosos, al seguir las enseñanzas de su padre, el sabio, y las pláticas de los maestros. Hacía ya tiempo que Siddhartha participaba en las discusiones de los sabios y se ejercitaba con Govinda en la oratoria polémica, en el arte de la contemplación y en el ritual de ensimismamiento. Ya sabía pronunciar en silencio el Om, la palabra por excelencia. Podía enunciarla sigilosamente en su interior al aspirar y, siempre en silencio, emitirla luego al exhalar el aire, en un recogimiento total y con la frente aureolada por los resplandores del espíritu reflexivo. En lo más hondo de su ser sabía encontrar ya el Atman, indestructible y uno con el universo. Y el corazón del padre se alegraba al ver a ese hijo tan inteligente y deseoso de aprender, en quien adivinaba un futuro gran sabio y sacerdote, a un príncipe entre los brahmanes. Y el pecho de la madre se henchía al verlo, caminar, sentarse e incorporarse. A él, Siddhartha, el joven hermoso y fuerte, de esbeltas piernas, que la saludaba con perfecta gracia. Y el amor agitaba el joven corazón de las hijas de los brahmanes cuando Siddhartha, el joven de luminosa frente, mirada real y gráciles caderas, se paseaba por las callejas de la ciudad. Pero más que todos ellos lo quería Govinda, su amigo, el hijo del Brahman. Amaba los ojos y la dulce voz de Siddhartha, su manera de andar y la gracia perfecta de sus movimientos. Amaba todo cuanto el amigo hacía y decía. Y por encima de todo apreciaba su espíritu, sus ideas vigorosas y elevadas, su ardiente voluntad y su vocación sublime. Pues Govinda pensaba, este nunca será un brahman común y corriente, un indolente sacrificador, un ávido mercader de ensalmos, un orador vacuo y vanidoso, un sacerdote maligno y astuto, ni tampoco uno de esos corderos bonachones y necios que integran el gran rebaño. No, y tampoco él, Govinda, deseaba ser así, uno más entre la enorme grey de los brahmanes. Quería seguir a Siddhartha, el amado, el magnífico. Y el día en que Siddhartha llegara a ser un dios, el día en que se incorporase al número de los gloriosos, Govinda estaba dispuesto a seguirlo en calidad de amigo, acompañante, criado, escudero y sombra. Todos querían, pues, a Siddhartha, que era la alegría y el placer de todos. Pero él no hallaba, en cambio, placer ni alegría alguna en sí mismo. Ya deambulara por los senderos floridos del huerto de higueras, o bien se sentara en la sombra azulina del bosquecillo de la contemplación, ya lavara sus miembros en el baño expiatorio de cada día, ofreciera sacrificios en el sombrío bosque de mangos. Él, cuyos gestos eran de una gracia y armonía perfectas, y a quien todos querían y se alegraban de ver, no encerraba dicha alguna en su corazón. Las aguas del río le aportaban sueños y un flujo incesante de ideas. Pero también el titilar de las estrellas nocturnas, los rayos del sol, el humo de los sacrificios y el hálito de los versos del Rig Veda, destilados por las enseñanzas de los viejos brahmanes, producíanle extraños sueños y agitaban constantemente su alma. Siddhartha había comenzado a acumular descontento en su interior. Comenzó a sentir que el cariño de su padre, el amor de su madre y hasta el aprecio de su amigo Govinda no lo harían feliz toda la vida, ni lo calmarían ni satisfarían sus aspiraciones. Empezó a intuir que su venerable padre y sus otros maestros, los sabios brahmanes, le habían ya comunicado la mayor y más excelsa parte de su sabiduría, que ya habían trasvasado lo mejor de sí mismos a su alma, vaso expectante, y el vaso no estaba colmado, ni el espíritu satisfecho, ni el alma tranquila, ni el corazón sosegado. Las abluciones eran buenas, pero no eran sino agua, no lavaban el pecado, ni saciaban la sed del espíritu,
ni suprimían la angustia del corazón. Excelentes eran asimismo los sacrificios y la innovación de los dioses, pero ¿lo eran todo? Aportaban felicidad los sacrificios. ¿Y qué cabía esperar de los dioses? ¿Era realmente Prayapati el creador del mundo? ¿No lo era acaso el Atman? Él, el único e indivisible. ¿No eran los dioses criaturas como tú y yo, sometidas al tiempo y perecederas? ¿Y era acaso un acto justo y noble ofrecer sacrificios a los dioses? ¿Tenía algún sentido? ¿A quién inmolar víctimas y demostrar veneración si no era a él, el único, el Atman? ¿Y dónde encontrar al Atman? ¿Dónde moraba? ¿Dónde latía su eterno corazón? ¿Dónde si no en nuestro propio yo? En lo más hondo, en aquel reducto indestructible que todos llevamos dentro. Mas, ¿dónde? ¿Dónde se hallaba este yo, este interior, este último? No era carne ni hueso, no era pensamiento ni conciencia, según enseñaban los más sabios. ¿Dónde, pues, se encontraba? Y, para acceder hasta él, al yo, a sí mismo, al Atman, ¿existía acaso otro camino que valiera la pena buscar? Mas nadie podía mostrárselo, nadie lo conocía. Ni su padre, ni los sabios y maestros, ni los cánticos propiciatorios. Todo lo sabían aquellos brahmanes y sus libros sagrados. Conocían todo y se habían interesado por todo eso y mucho más. Por la creación del mundo, por el origen del lenguaje y de los alimentos, de la aspiración y expiración, por la jerarquía de los sentidos y los hechos de los dioses. Pero, ¿servía de algo conocer todo eso si se ignoraba lo uno y único, lo más importante? ¿Lo único importante? Cierto es que muchos versos de los libros sagrados, sobre todo los Upanishads de Samaveda, hablaban de ese espacio interior y absoluto. Versos magníficos, tu alma es todo el universo, se leía en ellos. Y también estaba escrito que el hombre, al caer en un sueño profundo, penetra hasta lo más recóndito de su interior y mora en el Atman. ¡Qué prodigiosa sabiduría la de estos versos! Todo el conocimiento de los grandes sabios se hallaba resumido en esas mágicas palabras, puras como la miel de las abejas. No, era imposible desdeñar el ingente cúmulo de conocimientos almacenado y preservado allí por innumerables generaciones de sabios brahmanes. Mas, ¿dónde estaban los brahmanes y los sacerdotes? Los sabios y los penitentes que habrían logrado no solo conocer toda esa ciencia, sino también vivirla. ¿Dónde hallar al iniciado capaz de prolongar aquella familiaridad con el Atman del sueño a la vigilia? Capaz de integrarla en su vida, de sentirla a cada paso y en cada palabra o hecho. Siddhartha conocía a muchos venerables brahmanes y, sobre todo, a su padre, el puro, el sabio, el más digno de veneración. Admirable era ese padre de talante noble y sereno, vida casta y prudencia en el hablar, bajo cuya frente habitaban pensamientos generosos y sutiles. Pero él, que sabía tanto, ¿era feliz acaso? ¿Tenía paz interior? ¿No era también un buscador, consumido por la misma sed de verdad? ¿Y no necesitaba beber continuamente en las fuentes sagradas, calmar su sed en los sacrificios, en los libros, en los diálogos con otros brahmanes? ¿Por qué justamente él, el irreprochable, tenía que purificarse a diario de sus pecados, someterse a sus abluciones cotidianas sin interrupción? ¿No estaba el Atman dentro de él ya? ¿Y aquella fuente primordial no fluía acaso en su propio corazón? Había que encontrarla, descubrir ese manantial en el propio yo y poseerlo. Todo lo demás no era sino búsqueda vana, extravío, confusión. Tales eran los pensamientos de Siddhartha, tales sus afanes y tribulaciones. A menudo se recitaba las palabras de uno de los Chandogya Upanishads. En verdad, el nombre de Brahma es Satyan, y quien esto sabe puede entrar cada día en el mundo celestial. Muchas veces tuvo la impresión de estar muy cerca de ese mundo celestial, pero nunca lo había alcanzado totalmente. Jamás había calmado su sed última. Y ni uno solo entre todos los grandes sabios que conocía y de cuyas enseñanzas disfrutaba había alcanzado tampoco el mundo celestial, ni calmado del todo su sed eterna. Govinda, dijo un día Siddhartha a su amigo. Govinda querido, ven conmigo bajo el árbol de los banianos. Entreguémonos a la meditación. Y fueron juntos bajo el árbol de los banianos y se sentaron. Primero Siddhartha, y 20 pasos más allá, Govinda. Y al sentarse dispuesto a pronunciar el Om, Siddhartha repitió, murmurando, los versos. Om es el arco, el alma es la flecha, y Brahma es el blanco al cual has de apuntar.
impertérrito. Cuando hubo concluido el tiempo habitualmente consagrado y la meditación, Govinda se levantó. La tarde ya había llegado, y con ella la hora de realizar la ablución vespertina. Llamó a Siddhartha por su nombre, mas este no respondió. Ensimismado, con la mirada fija en una meta muy lejana, y la punta de la lengua asomando por entre los dientes, Siddhartha parecía no respirar. Y así permaneció, absorto, pensando en el Om, y con el alma lanzada hacia Brahma, cual una flecha. Por el pueblo de Siddhartha pasaron un día 3 samanas. Eran ascetas en peregrinación, hombres enjutos y apagados, ni jóvenes ni viejos, con las espaldas cubiertas de sangre y polvo, casi desnudos y curtidos por el sol. Siempre solitarios, extraños y hostiles frente al mundo, mas parecían 3 intrusos, 3 magros chacales perdidos en medio de los hombres. A su paso iban dejando un cálido aliento de pasión silenciosa, de entrega destructora, de implacable renuncia. Por la noche, tras la hora consagrada a la contemplación, Siddhartha dijo a Govinda: mañana, a primera hora, amigo mío, Siddhartha se unirá a los samanas. Él también será un samana. Govinda palideció al oír tales palabras y leer en el rostro inmóvil de su amigo esta decisión, inalterable como la trayectoria de la flecha una vez lanzada por el arco. Y al punto cayó en la cuenta. Este es el comienzo, se dijo. Siddhartha inicia ahora su camino, ahora empieza a florecer su destino, y también el mío. Y su rostro tomó el color de una cáscara de plátano reseca. ¡Siddhartha!, exclamó. ¿Te lo permitirá tu padre? Siddhartha lo miró como alguien que sale de un sueño. Con la celeridad de una flecha leyó en el alma de Govinda, adivinando su angustia y su resignación. Oh, Govinda, replicó en voz baja, no malgastemos palabras. Mañana, al despuntar el alba, empezaré mi vida de samana, y no me hables más del tema. Siddhartha entró en la habitación donde su padre se hallaba sentado sobre una esterilla de esparto. Avanzó por detrás y se detuvo, permaneciendo inmóvil hasta que el padre sintió que a sus espaldas había alguien. El brahmán preguntó entonces: ¿Eres tú, Siddhartha? Dime lo que has venido a hacer. Y Siddhartha respondió: con tu permiso, padre, he venido a decirte que mañana deseo abandonar tu casa y marcharme con los ascetas. Mi deseo es convertirme en samana, y ojalá mi padre no se oponga. El brahmán guardó silencio, y permaneció tanto tiempo silencioso que las estrellas dibujaron nuevas formas al desplazarse por la ventanita, sin que el silencio se alterara en la habitación. Mudo e inmóvil permaneció ahí el hijo, con los brazos cruzados. Mudo e inmóvil también, el padre se quedó sentado en su esterilla. Y en el cielo, los astros prosiguieron su curso. De pronto habló el padre. Es indigno de un brahmán expresarse en términos airados o violentos, pero el enojo agita mi corazón. No quisiera que tu boca formulase por segunda vez este deseo. El brahmán se incorporó lentamente. Siddhartha, mudo, continuó en el mismo sitio con los brazos cruzados. ¿Qué esperas?, preguntó el padre. Y Siddhartha respondió: tú lo sabes. El padre salió de la habitación, enojado. Enojado buscó su lecho y se tendió en él. Al cabo de una hora, viendo que el sueño no acudía a sus ojos, el brahmán se levantó, empezó a pasearse de un extremo a otro de su alcoba y, por último, abandonó la casa. Al mirar por la ventanita de la habitación, vio a Siddhartha de pie, imperturbable y con los brazos cruzados. Su túnica clara lanzaba pálidos destellos. Con el corazón inquieto, volvió el padre a su lecho. Al cabo de otra hora, y como el sueño aún no le cerraba los ojos, el brahmán se levantó de nuevo, volvió a recorrer su alcoba de un extremo a otro. Salió de la casa y observó que la luna ya se había levantado. Miró hacia adentro por la ventanita de la habitación y vio a Siddhartha de pie, imperturbable y con los brazos cruzados. La luz de la luna jugueteaba sobre sus pantorrillas desnudas. Acongojado, el padre volvió a su lecho y regresó al cabo de otra hora y de 2 horas más. Y al mirar por la ventanita volvía a ver a Siddhartha, de pie bajo la luz de la luna, al resplandor de las estrellas, en la oscuridad. Siguió saliendo cada hora, en silencio, a mirar por la ventanita, y lo veía ahí de pie, inmóvil. Y su corazón se fue llenando alternativamente de ira, de inquietud, de inseguridad y de pena. En la última hora de la noche, poco antes de que depuntara el día, volvió nuevamente, entró en la habitación, vio al joven de pie y lo encontró más grande y algo extraño.
Siddhartha, le preguntó, ¿qué esperas? Tú lo sabes. ¿Seguirás esperando así, de pie, hasta que se haga de día, llegue el mediodía y caiga la noche? Me quedaré de pie, esperando. ¿Te cansarás, Siddhartha? Me cansaré. ¿Te quedarás dormido, Siddhartha? No me quedaré dormido. ¿Te morirás, Siddhartha? Me moriré. ¿Y prefieres morir que obedecer a tu padre? Siddhartha siempre ha obedecido a su padre. ¿De modo que piensas renunciar a tu proyecto? Siddhartha hará lo que su padre le diga. La primera luz del día entró en la habitación. El Brahman advirtió que las rodillas de Siddhartha temblaban ligeramente. Su rostro, en cambio, permanecía firme, con la mirada perdida en la lejanía. Entonces cayó en la cuenta de que el joven ya no estaba a su lado ni vivía en el mismo país. Comprendió que lo había abandonado. Posó el padre una mano en el hombro de Siddhartha. Irás al bosque, le dijo, y te convertirás en samana. Si encuentras felicidad en el bosque, vuelve y enséñamela. Si encuentras el desengaño, vuelve y seguiremos sacrificando juntos a los dioses. Ahora ves a tu madre y dile a dónde te diriges. A mí me toca ya bajar al río y realizar mi primera ablución. Retiró la mano del hombro de su hijo y salió. Siddhartha se tambaleó al intentar ponerse en movimiento, pero dominó sus miembros, hizo una venia a su padre y se dirigió a ver a su madre para hacer lo que le habían ordenado. Al despuntar el alba abandonó Siddhartha la ciudad aún dormida, a paso lento y con las piernas entumecidas, y una sombra acuclillada en la última cabaña se irguió de pronto para unirse al peregrino. Era Govinda. ¿Has venido?, le dijo Siddhartha sonriendo. He venido, respondió Govinda. Bueno, así termina el capítulo de hoy de este libro. Si les gustó, les agradecería mucho que dieran like y se suscribieran. Nos vemos hasta la próxima y que tengan un bonito día.